Hoy vamos a hablar de un tema que puede estar más cerca de casa de lo que pensamos. Se trata del bullying. ¿Cómo saber si mi hijo o hija lo está sufriendo y si por el contrario es mi hijo el que está ejerciendo este tipo de problemas? Hoy nos encontramos con Carla González. Ella es psicóloga de la Clínica del Adolescente del Hospital de Niños para conversar sobre este tema. Carla, bienvenida. Muchísimas gracias, un placer acompañarlos. Carla, comencemos explicándole un poco a las personas, ¿verdad?, qué es el bullying y también en los adolescentes cómo podemos diferenciarlo de tal vez un conflicto, ¿verdad?, entre estos dos. El bullying es este maltrato y la diferencia entre un conflicto es que es un maltrato que se ejerce de manera sistemática. Podría ser un maltrato aislado con una gravedad tan alta que se convierta en bullying, pero usualmente el bullying es algo que no es de un día, sino que se da por muchos días y de ahí todas sus consecuencias tan desgastantes para la persona que lo sufre. Cuando mi hija o hijo sufre bullying, Carla, ¿cuáles son las señales más comunes? Tal vez podemos irlo diferenciando, ¿verdad? Por ejemplo, cambios físicos. ¿Cuáles son los cambios físicos que podemos ver en ellos? A nivel físico podemos ver que, por ejemplo, deja de comer o come con demasiada ansiedad, tiene dificultades para dormir o pasa durmiendo pero siempre está cansado, es un sueño que no es reparador. Se pueden presentar una serie de molestias físicas como dolor de cabeza, náuseas, dolores tensionales, digamos del cuello, de la espalda, que curiosamente no se presentan los fines de semana o que una vez decimos, sí, está bien, está malito, quédese en la casa, y el chico sorprendentemente luego ya se siente bien y quiere salir a jugar o quiere hacer como otras actividades. Entonces vemos que es algo relacionado propiamente con el ir al colegio. Cambios emocionales. Podemos verlo como triste o que llore mucho o que ande como irritable, que todo le molesta, que con todo se enoja, que por todo contesta, como digamos como muy sensible en el sentido de que está como muy reactivo a cualquier cosa que pase. Sí, pues es la consecuencia de estar siendo violentado, ¿verdad? Está en modo, como quien dice Kern, entonces reacciona ante todo lo que se vaya presentando porque todo lo va a vivir como un ataque porque está acostumbrado a tener que estarse defendiendo. Nos podemos ver también que hay ansiedad, como por ejemplo que le tiemblan las manos, que se arranque el pelo, que se arranque las pestañas o las cejas, que sienta como esta inquietud, que sienta presión en el pecho, palpitaciones. ¿De acuerdo? Entonces, principalmente se dan ansiedad y depresión como cambios emocionales en el bullying. Cambios conductuales, Carla. ¿Qué nos referimos con eso? Ok, entonces, por ejemplo, lo que antes le gustaba hacer, ya no le interesa hacerlo. Con los amigos con los que antes hablaba o que antes invitaba, ya no pasa, las notas que antes tenía ya no las tiene, antes se concentraba, le gustaba estudiar y hacer los trabajos, ahora se le olvidan, no se concentra, no quiere ni siquiera estudiar, no quiere ir al colegio, ¿verdad? Entonces hay como muchos problemas en ese sentido que podemos ver. Y ahora, cambios sociales. Que se aísle, ¿verdad? Antes andaba ahí con uno y le contaba a uno cosas y ahora pasa encerrado en el cuarto, no quiere ver a nadie, no quiere salir con los amigos, no quiere participar, no sé, de los deportes, ¿verdad? Quiere como andar solo y lo vemos ensimismado, aislado, triste. Todas estas, Carla, son muestras que tenemos como padres de familia que ponerle muchísima atención, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos acompañar a nuestro hijo, ¿verdad? Si notamos este tipo de cambios en su conducta, en su forma de ser, de actuar, como usted mencionaba, ¿verdad? Que ya no quiere ir a la escuela, ya no quiere ir al colegio, ¿verdad? ¿Cómo lo acompañamos sin minimizar tal vez lo que le está pasando, pero tampoco sin sobreprotegerlo? Tenemos que entender que el bullying nunca es responsabilidad de la persona agredida, siempre es responsabilidad de quien la agrede, ¿verdad? Y muchas veces esta agresión se presenta por ser diferente, de otra nacionalidad, de otra raza, de otro estrato económico, y con características físicas particulares, con alguna situación de salud, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que escuchar a nuestros hijos, y no es escucharlo cuando ya lo vemos mal, es que eso es un proceso de todos los días, especialmente en la adolescencia. Hay que respetar que ellos a veces ocupan estar solos, pero sobre todo tenemos siempre que encontrar espacios de familia, espacios de conversar
y nunca minimizar si él dice me siento mal, por supuesto si él dice me quiero hacer daño, ¿verdad? No es cierto que eso sea una forma de llamar la atención, es una forma de pedir auxilio a gritos, es una forma de decir realmente ya no puedo, me siento re mal, una forma inadecuada, pero una forma que tenemos que sentirnos alertados, jamás nunca se trata de regañar, se trata de entender, de escuchar, controlar, porque de repente que a mí me digan que están maltratando a mi hija, me puedo morir de la chicha y de la cólera, no contra ella, ¿verdad? Sino contra la situación, pero en el momento como me enojo, de repente el chico se puede sentir como que me estoy enojando con él por lo que está pasando. Entonces manejar nuestras emociones para hacerle entender que tanto nos preocupa, que tanto nos enoja esta situación y desde luego hacerle saber que no tiene nada que ver con lo que está pasando y que nosotros como padres lo vamos a respaldar y vamos a interponer todo el proceso que se tiene que interponer. Costa Rica tiene la ventaja de tener una ley y de que el Ministerio de Educación tiene todo un protocolo con el que se tiene que cumplir. En primera instancia, pues uno busca al profesor guía, al orientador, pero ahí va escalando, si no a dirección y si no a la entidad del ministerio que corresponda, pero se tiene que hacer un proceso y el niño tiene que quedar tranquilo o el adolescente tiene que quedar tranquilo de que tiene un respaldo, de que se le está apoyando y depende de la situación, pues bueno, hay que llevar las instancias legales si fuera el caso. Idealmente hay que negociar, pero depende de la situación, ¿verdad? Hay que escalarla hasta las últimas consecuencias con tal de proteger a ese menor y usualmente no solamente es uno, sino son varios los que están siendo acosados, entonces es importante intervenir. Carla, usted, bueno, funcionaria de la clínica del adolescente acá del Hospital de Niños, pero también mencionaba que hay otras clínicas del adolescente de la Caja, ¿verdad? Que ofrecen apoyo para jóvenes que están sufriendo bullying, porque tal vez muchas personas se preguntan en casa, ¿verdad? ¿Cómo hacemos? O sea, ¿a quién recurro, verdad? Para buscar de verdad herramientas que me permitan ayudarlo como padre, como madre. La clínica del adolescente es como un poco más estricta cuál población recibe, pero hay otras clínicas del adolescente en el país, en muchas diferentes zonas y en EVAIS y en clínicas, a los que puede hacerse la referencia de parte del colegio indicando cuáles son las situaciones. En caso de ser grave, obviamente se le va a brindar atención. Igualmente está el Ministerio de Educación que puede brindar atención. Igual hay, como por ejemplo Paniamor me parece, y otras asociaciones que presentan cursos y presentan material de apoyo y de ayuda contra el bullying o contra la violencia. Está el patronato que también nos puede como apoyar en ese sentido. Perfecto. Ahora vamos a hablar del otro lado de la moneda, por decirlo así, Carla. Cuando es mi hijo el que está haciendo el bullying, entonces, ¿cuáles son señales de que un adolescente puede estar ejerciendo bullying contra otros? A ver, podemos ver como señales ciertos comentarios que hace despectivos o despreciativos acerca del dolor o de situaciones que le estén pasando a alguien, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado porque también muchas veces el que fue violentado en algún momento se convierte en la persona violentadora de los derechos de alguien más, ¿verdad? Entonces es por eso muy importante sanar esa herida que deja el bullying para que la persona siga adelante sin esta necesidad también de convertirse luego en violentador. Y la violencia en el hogar también, por supuesto, puede tener como consecuencia. Habla de personas que de repente se sienten inseguras y lo diferente les asusta y les mueve esa inseguridad y entonces violentan. Habla de baja autoestima por parte de la persona que violenta. Entonces hay que hacer todo un trabajo con estos chicos también para ayudarlos a aumentar su autoestima, a que aprendan a desarrollar la empatía, a que aprendan a ponerse en los pies del otro y a entender el dolor por el que están haciendo pasar a los demás. Hay que hacer que se disculpen, por supuesto, ¿verdad? Y hay que tener como muy claros los límites y no validar desde ningún punto de vista estas conductas. Los ticos somos muy choteadores, ¿verdad? Entonces muchas veces se confunde este choteo con algo normal y si a la otra persona le está lastimando, le está doliendo, tenemos que aprender a respetar y que es algo que no podemos hacer. Carla, sí hay todo un análisis, digamos, como para determinar de dónde puede venir este comportamiento, ¿verdad? Y no verlo como, no, es una simple rebeldía por la edad, ¿verdad? Que puede tender a algunos padres a decir, no, es que está muy jovencillo, entonces está vacilando, como dice usted, ¿verdad? Son muy choteros. ¿Qué puede haber detrás de un comportamiento de un adolescente, ¿verdad? Que lleve a un bullying?
Es que es preocupante. Alguien que maltrata es una conducta preocupante que puede llevar a consecuencias muy graves en su edad adulta. De ahí la importancia de pararlo a tiempo. Y repito, es esta capacidad de reconocer, ¿verdad? Si estoy haciendo llorar al otro, si el otro se siente mal, lo estoy haciendo que se aparte, que se aísle, etcétera, pues inmediatamente me debería decir a mí que no es parte de lo divertido. Yo siempre les digo a los chicos, para que sea un chiste o para que sea algo divertido, se tienen que reír todos. Si alguien se queda serio, si alguien se pone triste, si alguien se siente mal, no es divertido, ¿verdad? Entonces esa es como la empatía que tenemos que desarrollar y repito, hay que ser súper firmes, porque si esto se valida, tenemos a un agresor en potencia, ¿verdad? Claro, por la edad es corregible, es manejable, pero si no se hace nada, tendrá sus consecuencias graves. Sí. Tal vez, Carla, ese consejo para los padres, cómo se puede reparar el daño, ¿verdad?, que genera un adolescente por hacer bullying y cómo se previene que pueda volver a ocurrir. Bueno, se previene fortaleciendo mucho la autoestima de ese chico, analizando alrededor de él qué otra violencia hay que pueda estarle como afectando. Además, es necesario que se trabaje como muy en conjunto con el colegio, ¿verdad? Que se acaten las reglas y las normas y las consecuencias que puso el colegio y mantenerse uno como firme en esas reglas y no permitir que se salga y decirle, ay, tranquilo, sí, tenemos que hacer caso, pues usted no se preocupe, no es nada. No, sí es algo, hubo violencia y la ejerció él y tiene que hacerle frente a esa violencia. Es importante que admita y que siga con las consecuencias y desde luego pedir perdón y disculparse con la persona a la que violentó. Carla, qué importante también porque usted lo menciona, ¿verdad? Empieza tal vez de niños, de adolescentes, pero esta persona va creciendo. En el momento en que lo ignoramos, decimos, no, eso no es nada, ¿verdad? Se puede estar construyendo en esa persona alguien que más adelante va a ser un agresor. Vemos, por ejemplo, los femicidios, ¿verdad? Que desgraciadamente en Costa Rica es una realidad creciente. Entonces sí podemos relacionar, ¿verdad?, que personas que vienen generando agresión desde pequeños pueden llevarles a conductas similares cuando son adultos. Sí, ¿verdad? No tienen empatía, no reconocen que los demás también tienen derechos y de ahí se gesta. Por supuesto, en un femicidio pues hay muchas cosas implicadas, ¿verdad? Pero el origen es creer que mis derechos están por encima de los demás, entre otras cosas. Por eso es la importancia de educar en cuanto al bullying. Carla, con respecto a consejos y prevención, ¿cómo podemos construir desde casa, verdad, una cultura de respeto, de empatía e incluso límites, que usted lo mencionaba, para evitar tanto que mi hijo lo cometa bullying, verdad, a prevenir que también sea una víctima? Primero hay que construir una autoestima fuerte. Yo creo que para los bulleadores o para el que recibe bullying eso es básico para poder uno alertar y defenderse o para poder uno no temer las diferencias y no violentar a los demás. Entonces eso es lo primero. Luego enseñar en violencia, ¿verdad? Y explicar qué es la violencia, cómo se reconoce la violencia y que no hay que hacer violencia. Ponerse en el lugar del otro, desarrollar todo lo que es la empatía. Preguntas como, ¿cómo te sentirías si a ti? ¿Cómo te sentirías si no te dan esto? ¿Cómo te sentirías si te dicen esto? ¿Cómo te sentirías si te rompen tu lonchera? Si te comen tu comida, si te quitan tu dinero, si te golpean, si te empujan. ¿Verdad que duele? ¿Cómo crees que se está sintiendo fulanito de que tú le estés haciendo eso? ¿Verdad? Y del otro lado decirle, no, muñeco, si usted le están comiendo su comida y robando, eso no es divertido, eso se llama bullying y eso se llama violencia y usted nos tiene que contar y eso tenemos que decírselo a la profesora para ver qué se puede hacer y cómo se puede resolver, porque a veces con el cuento de que es divertido y que era una broma, la persona tampoco reconoce que está siendo violentada. Entonces eso es educar, la clave, educar en el respeto. Carla, también eso que usted mencionaba, porque hemos visto casos en los que se le pregunta tal vez, ¿verdad?, al niño, pero si usted vio que le estaban haciendo bullying, ¿por qué no hizo nada? Y la respuesta tal vez es, porque no quiero que me lo hagan a mí, ¿verdad? También, ¿qué tips podemos decirle a los chicos, verdad? No les dé miedo hablar o defender a una persona que está sufriendo, ¿verdad?, esta situación. Claro, y es que es muy real. Si uno defiende, el agresor es agresor y la va a tomar también contra uno. Pero si todos están educados, si todos defienden, no va a pasar porque no se va a sentir popular el agresor, sino más bien se va a sentir
relegado y rechazado por violentar, que tampoco es la idea maltratarlo. Pero el problema es que si se siente muy popular por estar encima de los demás maltratando y que todos le tengan miedo, estamos haciendo que el miedo y el bullying se institucionalicen. Y eso es lo que tendríamos que evitar. Entonces sí, ¿verdad? Enseñarlos a reconocer y a no temer. Muchas veces no denuncian el bullying porque están amenazados. Hacer saber que existe todo un protocolo, que existe todo un proceso de apoyo y de ayuda para que no teman decir que hay bullying en la institución. Perfecto. Carla, ya para ir finalizando, hay un estudio que hizo el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes PISA del 2022 que analizó más de 80 países y determinó que Costa Rica es uno de los que tiene el porcentaje más alto de bullying. Como experta, ¿verdad? Psicóloga y una persona que trabaja directamente con estudiantes diariamente, ¿qué opina usted de esta estadística de Costa Rica? Es una estadística que nos tiene que alertar en muchos sentidos, ¿verdad? Por un lado está la ley 9404 que tiene que ver con el bullying y gracias a esa ley aquí se puede como seguir el proceso y denunciar y existe una respuesta, ¿verdad? Está el ministerio, etcétera. Entonces, que haya denuncia me parece muy bien porque quiere decir que estamos conociendo y reconociendo y denunciando y dándole seguimiento al problema y eso es bueno. ¿Por qué tantos casos? Pues habría que ver si es solamente por esto o porque lamentablemente, por ejemplo, después de la pandemia, se nos olvidó convivir, se nos olvidó cómo relacionarnos desde el respeto, desde la empatía y empezamos a relacionarnos más desde la agresión. Todas las dificultades que generaron la pandemia, por ejemplo, socioeconómicas, y también tienen una repercusión. Sabemos que hubo más violencia intrafamiliar, entonces volvieron a las aulas con mucho resentimiento, con mucho dolor que vierten en agresión. Entonces tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, seguir educando y por eso son tan importantes estos espacios para que sepamos qué hacer, para que entendamos que no tiene que ver con ninguna debilidad de nuestro hijo, motivo por el cual lo violenten, sino tiene que ver con otra serie de circunstancias psicosociales, ¿verdad? Y no responsabilizarlo, sino apoyarlo, ayudarlo y fortalecerlo para que siga adelante y que esto no le traiga mayores repercusiones en su vida. Perfecto. Carla, muy amable, muchísimas gracias por el espacio acá compartido con El Observador, que esperamos que esta entrevista y toda esta información llegue a muchas personas, a muchos hogares costarricenses que pueden estar atravesando una situación de bullying y también que podamos acompañar a estos adolescentes en estas situaciones que a veces se vuelven, ¿verdad, Carla? Situaciones de vida o muerte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio.